Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Experiencia en el umbral de la muerte. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Les presento a Pam Najur, una americana normal, extrovertida y luminosa, agente musical y madre de familia con residencia en Atlanta, Georgia. Tras padecer durante años intensos dolores de cabeza, se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Ingresó en el hospital para someterse a una operación quirúrgica innovadora y radical, durante la cual vivió algo incomparable en los anales de la experiencia en el umbral de la muerte. Su originalidad no radica en los hallazgos, sino en el seguimiento médico de la operación. Son imágenes del angiograma cerebral de Pam realizado en Atlanta antes de ser operada en Arizona. Aquí vemos la arteria principal que sube desde el cuello y que hemos teñido para que se aprecie en la radiografía. La arteria se curva hacia allí y asciende hasta el mismo cerebro. Aquí se aprecia la gran burbuja que está junto a la arteria y que conforma el enorme aneurisma cerebral que amenazaba la vida de Pam y que el doctor Spetzler extrajo durante la operación. Me trasladaron. Recuerdo que estaba helada cuando me trasladaban en camilla. Totalmente congelada. De aquel momento no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué recuerdos tiene de la operación? Recuerdo que oí un sonido. Un sonido que era un re en la escala musical. Luego el sonido subió en picado por la escala y salí disparada por la cabeza. Después observé un cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla. Vi a los cirujanos inclinados sobre el cuerpo. Me di cuenta de que era un cuerpo, mi cuerpo, pero no me relacioné con él. No supe que era el mío, que era yo misma. Suena muy extraño, pero en aquel momento lo sentí así. La operación que se le practicó a Pam consiste en suministrar al paciente anestesia total a través de un tubo endotraqueal. Después se le introduce una cánula en los vasos femorales. Los tubos se conectan ahí, consiguiendo una desviación cardiopulmonar. Luego se enfría su cuerpo hasta una temperatura de 14,5 grados centígrados. En este proceso de enfriamiento, su corazón se detiene, se produce una fibrilación ventricular y luego la parada total. Se le abre la cabeza, descubriendo el aneurisma en la base del cerebro. Entonces se le practica un drenaje que le vacía de sangre la cabeza y su circulación sanguínea se desvía hacia la máquina, que se detiene. Su cerebro no tiene sangre y no hay actividad eléctrica. Al estar conectados los cables, el corazón no late, no respira, y su temperatura corporal es de 14,5 grados centígrados. Cumple todos los requisitos para decretar su muerte corporal. Sentí como una presencia y me volví a mirarla. Era brillante y resplandeciente. La sentía muy, muy lejos. Yo parecía estar subiendo por el hueco del ascensor y al final estaba esa luz increíble, resplandeciente, preciosa. Jamás había visto una luz así. Parecía estar viva. Parecía respirar. Me sentía en un lugar muy cálido, cómodo y acogedor. No sentía ningún miedo, era maravilloso. Me acerqué a la luz. Empezaron a rodearme otras presencias. Eran personas que había perdido, parientes míos.
Lo curioso es que mientras que permanece fría, sin sangre en el cerebro, no hay actividad eléctrica. ¿Dónde está Pam? ¿Está muerta? ¿Está viva? ¿Está en el umbral de la muerte? Mientras iba en dirección a la luz, ella se purificaba. Reinaba la armonía. Se hacía líquida, plateada. Hubo un momento en el que supe que debía volver al túnel. Allí estaba. Y recuerdo que oí una frase de una canción de los Eagles. Puedes despedirte si quieres, pero no lograrás marcharte. Y pensé, qué tortura, es tremendo. Y luego, mi siguiente recuerdo consciente fue el de abrir los ojos y ver a mi familia alrededor. Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, encontró esta historia cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. Pam Najur es un caso especial, la excepción que confirma y cuestiona la regla. Estaba claramente muerta, clínicamente desconectada, y regresó para contárnoslo. Así que, ¿son los aparatos de medición los que necesitan modernizarse o nuestra idea sobre la naturaleza de la muerte y su significado? Buena pregunta. Cuando inicié los 3 años de investigación que me ha llevado el libro, sabía que no había pruebas ni a favor ni en contra de la existencia de vida después de la muerte. Lo mismo que ocurre con Dios. Concebí mi tarea como la recopilación de pruebas, tanto a favor como en contra, y su ponderación, con la intención de llegar a una conclusión racional, fruto de un cuidadoso análisis. Un planteamiento basado en el sentido común de cualquier ciudadano medio. Si hay algo que aprendimos es su fundamento. No cabe duda de que hoy día el fenómeno central de la investigación sobre la vida después de la muerte radica en la experiencia en el umbral de la muerte. Pam Najur es una de las muchas personas que cuentan su experiencia en el umbral de la muerte. El 42% de los americanos informan de algún contacto con los muertos. Reverendo Andrew Gilley, sociólogo. 8 millones de americanos afirman haber tenido una experiencia en el umbral de la muerte. PMH Atwater, autor de Regreso a la Vida. 8 millones de americanos, y quizás sean muchos más, ya que muchas personas se niegan a contar sus experiencias. Incluso en países más escépticos encontramos cifras similares. En Inglaterra, el 66% de las enfermeras relataron sucesos místicos consecuencia de sus relaciones personales con moribundos. Estudio de la Universidad de Oxford. Estas y otras cifras indican una profunda aceptación de un posible contacto con los muertos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? Si asumimos que las experiencias en el umbral de la muerte ocurrieron de verdad, ¿podemos dar el salto y tratarlas como reveladores encuentros con el más allá? Muchas personas quedan profundamente transformadas tras la experiencia. Su actitud hacia la vida cambia drásticamente. Aprecian mucho más el privilegio de la vida. Son mucho más compasivos y solidarios con los demás. Mucho más receptivos espiritualmente, lo que no quiere decir que sean más religiosos. Y algo que es universal es que pierden el miedo a la muerte de manera definitiva, ya que, por lo que a ellos respecta, la muerte no existe. La experiencia en el umbral de la muerte, salir de uno mismo, abandonar el cuerpo físico, atravesar sonidos inimaginables, luces, olas de sensaciones, visiones abrumadoras que hasta entonces eran inconcebibles, caras de muertos. ¿Estás vivo? Y si así fuera, ¿dónde te encuentras? ¿A dónde vas? ¿Cómo no va a cambiar tu vida? ¿Que cómo cambié después de mi experiencia? Todo cambió a mi alrededor. Ahora me interesa la gente. Me interesa cultivar el espíritu. Cambié como ser humano. En muchos aspectos era muy agresivo, quería ganar dinero y esas cosas. Me di cuenta de que la ambición materialista es superflua. Estoy decidida a profundizar en el conocimiento de las cosas y sobre todo en el conocimiento de Dios.
Tienes la sensación de conocer el universo, de comulgar con él. No es porque seas especial, se debe a que descubres quién eres en realidad. Tuve que afrontarlo, reconocer y aceptar que soy un ser espiritual. Ahora mi prioridad son las relaciones personales, la gente y mi vida personal. Yo tenía clubs nocturnos en Nueva York y Florida. Los negocios iban y bien, y llevaba un estilo de vida muy hedonista y materialista. Me divertía, bebía champán y salía con chicas distintas. Vivía en un mundo perfecto. Un día discutí con uno de los socios del club. La cosa se puso seria. Empecé a estrangularle. Un guardia de seguridad me separó y de repente sentí cómo se me paraba el corazón y dejaba de respirar en ese mismo instante, allí mismo. Sabía que me moría. Pensé, se acabó, llegó mi hora. Estaba muerto. Oí que alguien gritaba, no hay signos vitales, se nos va. En ese momento me encontré instalado en una ambulancia. Podía oír al conductor hablando por radio. Comunicaba al hospital que iban para allá con un paciente que acababan de subir a la ambulancia. Luego sentí cómo la ambulancia aminoraba para tomar la bifurcación. Cuando volvió a acelerar, salí disparado por encima de la ambulancia. Permanecí suspendido a 1 metro o 1,5 metros de altura, observando cómo la ambulancia se alejaba por la oscura carretera. Luego levanté la vista hacia el cielo y vi lo que percibí como una masa de energía que se formaba en el cielo delante de mí. Un líquido negro que me pareció como un túnel con olas gigantes. Un océano de olas gigantes en forma de embudo. Escuché un fuerte ruido y ascendí por el túnel de energía. De repente, mientras lo atravesaba, me envolvió una luz brillante, una luz dorada y brillante. La luz resplandecía cada vez más, hasta transformarse en una luz completamente blanca, radiante, bellísima. Supe que estaba en presencia de Dios. Ned Dougherty sintió tan profundamente esa presencia que a raíz de aquello su vida se inclinó hacia la espiritualidad. Eso fue lo que le ocurrió a un sacerdote que, aun creyendo en Dios, tras su experiencia en el umbral de la muerte, descubrió que la divinidad significaba algo distinto. Estaba durmiendo. Y un intenso dolor me despertó sobre las 3 de la madrugada. De repente sentí que me transportaban a otro lugar. Recuerdo que me volví fugazmente y vi a mi esposa durmiendo en la cama con mi cuerpo al lado. Fui arrastrado hacia una luz brillante. Un túnel giratorio de luz que se iba ampliando. Tenía la sensación de regresar a un lugar en el que ya había estado. Como si volviera a casa, algo parecido. No sentía miedo. Era muy apacible y estimulante. Eso es lo que recuerdo.
Recuerdo una sensación de paz y tranquilidad. Y luego, de repente, estaba de nuevo en la cama, de vuelta a mi cuerpo. Recuerdo que pensé, Dios mío, otra vez no. De vuelta en este cuerpo con todas sus limitaciones. También de vuelta con mi esposa, mis hijos, mi perro, mi casa y todas las personas y cosas de las que disfruto en esta vida. Pero había vislumbrado algo muy distinto. Todo lo demás perdió su significado. No pretendo menospreciar a mi familia, pero así fue. Carecía de significado. Nada lo tenía. Ken Martin vislumbró algo distinto. Aquello que sintió fue tan inmenso, tan sobrecogedor, que todo lo demás, su mujer, sus hijos, su vocación, perdieron su significado. Un aspecto sorprendente de la experiencia en el umbral de la muerte es la increíble variedad de personas que la han tenido. Gente de todas religiones, gente sin ninguna fe. Hombres, mujeres, niños, gente buena, mala, rica y pobre, débil y fuerte. En el caso de Ned Dougherty y Ken Martin, se trata de dos hombres totalmente distintos, con experiencias muy similares, de las que extrajeron conclusiones o lecciones muy dispares. De lo que deducimos que, evidentemente, la experiencia en el umbral de la muerte, por muy poderosa que sea, afecta a las personas de manera distinta. ¿Qué significa esto? ¿Acaso indica que el contenido de la experiencia es un mero reflejo de la imaginación individual y no puede considerarse universal? En otras palabras, ¿radica y se circunscribe al cerebro de cada individuo? No me cabe la menor duda de que las experiencias en el umbral de la muerte son sucesos que cambian profundamente la vida. Las personas que las tienen las viven como reales, pero en el fondo creo que todo es producto de lo que ocurre en el cerebro. Si quisiera entender lo que pasa en una experiencia en el umbral de la muerte, yo personalmente intentaría averiguar lo que ocurre aquí arriba y no recurriría a pensar que es el alma trasladándose a otro lugar. Considero que es una experiencia importante y real, pero radicada en el cerebro. Tengo la tremenda sospecha de que tanto la experiencia en el umbral de la muerte como la convicción de que hay vida en la intrínseca actividad eléctrica del cerebro humano y a un proceso que surgió de la propia evolución, al igual que la conciencia del yo. Si el yo hubiera pensado que va a morir, su pánico le habría empujado a dividir sus temores y la evolución del yo habría sido diferente. Hay infinidad de pruebas sobre el cambio que se produce tras la experiencia, pero gran controversia respecto al porqué. Muchos creen que se debe a que conocieron a Dios y cosas así. No estoy de acuerdo. Opino que el aspecto realmente transformador de la experiencia acontece cuando se llega lo bastante lejos como para que el habitual sentido del yo empiece a disolverse. Uno de los aspectos más interesantes de la experiencia en el umbral de la muerte es el efecto cerebral que produce. Actualmente sabemos que algunas neuronas mueren, no todas, pero sí una pequeña subpoblación, lo que significa que el cerebro está conectado microestructuralmente de manera distinta, y la microestructura del cerebro configura básicamente la personalidad. Esos pequeños cambios que acontecen en un lugar preciso pueden ocasionar una profunda transformación que durará más o menos eternamente, y por eso la persona resulta en apariencia distinta. Estas teorías parecen muy razonables desde una perspectiva científica, pero no creo que satisfagan completamente. Prescinden de algunos elementos cruciales. Por ejemplo, no explican cómo una experiencia en el umbral de la muerte pueda causar efectos externos computables. Veamos el caso de la doctora Yvonne Keyson. En el año 1979 participé en una evacuación médica en la que acompañaba a una mujer indígena en estado crítico a un gran hospital. Nuestro avión atravesó una ventisca y ambos motores, junto con los filtros de aire, se congelaron. Nos estrellamos contra la superficie de un lago semicongelado. La paciente falleció al igual que la doctora Keyson, pero una luz brillante y maravillosa la envolvió, se llevó su cuerpo y la rescató. No había llegado su hora. Fue devuelta a su cuerpo y sobrevivió.
Aquello le afectó de muchas maneras, de una en particular. Se volvió clarividente. Pasado un mes de mi experiencia, iba de camino a casa de una amiga. Pensábamos cenar juntas. De repente tuve una visión muy nítida. El cerebro de mi amiga cubierto de pus. Como médico, diagnostiqué una meningitis. Así que al llegar le pregunté a mi amiga, Susan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me respondió, Yvonne, tengo un espantoso dolor de cabeza. Jamás me ha dolido tanto. Es una de las peores migrañas que he sufrido jamás. Le pregunté por todos los demás síntomas de la meningitis y no los tenía. Pero le dije, prométeme que si descubres alguno de esos síntomas, te presentarás en urgencias esta noche para que vean si se trata de una meningitis. Aquella noche acabó empeorando. Se presentó en las urgencias de un gran hospital de Toronto y le confirmaron que se encontraba en una de las fases iniciales de una meningitis muy poco habitual y normalmente letal. Gracias a un diagnóstico precoz, sobrevivió sin daños cerebrales, lo que no suele ocurrir con los adultos. Ese fue mi primer episodio como clarividente. La experiencia de la doctora Kayson no tiene nada de particular. Los efectos secundarios de la experiencia en el umbral de la muerte suelen consistir en un aumento de la sensibilidad física y de los poderes mentales. Recuerden que las personas que hemos conocido representan cientos de miles de experiencias similares. No todos se equivocan. Algo les sucedió a estas personas y seguramente se relaciona con las preguntas que formulábamos anteriormente. ¿La experiencia en el umbral de la muerte está circunscrita únicamente al cerebro o es el resultado de los fenómenos físicos del espíritu?